¿Qué buscan las élites? ¿Poder o dinero? El poder a través del dinero. Hay dos tipos de poder, al menos me gusta llamarlo. El poder antiguo, que es precisamente la acumulación de una cantidad ingente de dinero que te da acceso al poder político. No como tal, sino como el control del poder político. Obviamente hay campañas de financiación política, comprar políticos, comprar medios de comunicación. Y luego tenemos el nuevo poder, que es el oro líquido de los datos. Y ahí hay una pequeña batalla interesante que podemos ver, o en el pasado se pudo ver, por ejemplo en las campañas americanas, la campaña americana presidencial de 2016, en el que varios grupos de poder estaban intentando apoyar, obviamente, al Partido Demócrata, y precisamente a raíz de la victoria de Donald Trump, hubo ciertas críticas de, entre otros, por ejemplo, Soros, a otros como Zuckerberg, por el tema de Facebook, diciendo que no habían controlado suficiente el relato o las fake news en las redes sociales. Después vino, sorprendentemente, una campaña de acoso, por ejemplo, a este tipo de empresas en la Unión Europea, otra vez con la supuesta presión fiscal, que dicen que no cumplen como en otros países, etcétera, etcétera, que obviamente acaba en nada. Y también esa presión política fue acompañada de una presión mediática. Y ahí eso obviamente no lo entendemos desde, digamos, la vida del ciudadano mundano, pero cuando entiendes las relaciones de poder, o al menos lo que se teje detrás de todo eso, es fácil leer entre líneas en los medios de comunicación, ¿no? Se suele decir que cuando lees un periódico estás mal informado, perdón, si no te informas estás desinformado, pero cuando lees un periódico estás mal informado, ¿no? Y siempre me acuerdo de cuando el pequeño le preguntaba alguna vez a mis abuelos, y decían, por ejemplo, con los periódicos oficiales, que había que leer entre líneas. Y yo creo que ese ejercicio, que es intelectualmente interesante, el leer más allá de lo que está escrito, se ha perdido a día de hoy, porque como la gente piensa que vivimos en democracias eco-guays, chupipandis, todo lo que estamos viendo en principio es veraz. Y obviamente para nada, ¿no? Hay la campaña de ataque o digamos de dominio mental que se ejerce sobre la población, algunos le llaman PSYOPs, ¿no? Operaciones psicológicas, es constante y movida por hilos políticos, intereses privados, y los medios de comunicación ejercen una labor fundamental en eso. Sobre todo hablamos de los medios de comunicación de masas. ¿Existen las conspiraciones? Las conspiraciones han estado ahí siempre, Julio César, Roma, los grandes poderes de antaño, ¿no? Y hoy en día es muy semejante. El problema es que precisamente ha habido una camarilla de personas que con el proceso quizá de revolución industrial, con el paso del tiempo, 200 años, en la acumulación de capital, ha accedido precisamente a unos niveles de poder nunca vistos. Hoy en día las grandes riquezas no hay comparación en la historia con las actuales. Y esos grupos se conocen, se protegen a sí mismos de alguna manera, pero eso no quita que entre ellos luchen, ¿no? La conspiración no es homogénea, ni mucho menos. Esto es algo que nos suelen achacar para tildarnos de loco con el gorrito de plata, ¿no? Que no digo que no lo tengamos a veces, pero la duda, es mejor dudar que creerse las cosas. Y está claro que, bueno, hace tiempo quizá esos especímenes no salían a la luz, y hoy en día los tenemos en los medios de comunicación presentados como grandes filántropos, algunos de ellos, ¿no? Aunque los grandes no están en las listas de Forbes ni los conocemos, es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Hablamos de las grandes familias. El otro día se murió, por ejemplo, el gran representante de la familia Rothschild, una de las más importantes del mundo, que se habla de que solo ellos más otros tantos, familia Barbour y demás, tienen prácticamente ese famoso 1% que tiene prácticamente más del 50% de la riqueza del mundo, ¿no? Y hablamos también de Soros y de Bill Gates. Bueno, se conocen entre les llamo ellos. más peones, aunque para... Peones, son peones. Pues si ellos son peones, ¿qué somos nosotros, pues, Villamor? sí, pues imagínate, somos carroña, ¿no? Bueno... Somos los de no tendrás nada y serás feliz, somos los que vamos a comer las cucarachas. Luego te pregunto por eso, si va a ser verdad que no vamos a tener nada y si vamos a ser felices, pero vamos con Creo Soros que cada vez tenemos menos, pero sí. Pero somos más felices. Bueno, España es el país que más consume antidepresivos. Si el ser felices es consumir Soma, posiblemente sí. Frente al supervillano Soros y frente al supervillano Gates, ¿hay un superhéroe que es Elon Musk? En absoluto. En absoluto. En absoluto. O sea, el hombre más rico del mundo no habría el más para rico salvarnos. oficialmente.
Bueno, vamos a O de los quedarnos más con que ricos es el- oficialmente, que Bueno, repito, que vamos los a verdaderamente quedarnos- ricos no aparecen en las listas, ¿no? No Vale, se el exhiben. más rico oficialmente, que no Sí. es poco. Que no es poco, ya Que me tiene más gustaría a que mí tú y tener yo. ese dinero, sí. Imagínate que nos podíamos comprar a Twitter, ¿no? Nos echaríamos unas risas. Ya nos las echamos con algunos personajes que hay, Sí. seguramente se la echen con nosotros, pero está claro que desde ese punto de vista es envidiable. Pero... No es un importa- superhéroe. No. Tesla, o parte de la financiación de Tesla, viene de uno de los fondos de inversión que se llama InQtel, que es un fondo de inversión pantalla de la CIA. Y aquí es donde vemos que ese libre mercado que nos venden no es tanto, ¿no? Obviamente el Estado tiene un interés en promover ciertas tecnologías o ciertos estudios que le pueda beneficiar de alguna manera bien en la batalla económica, en la batalla militar, en lo que es el dominio, ¿no? Gustavo Bueno habla muy bien, me gusta mucho, las dialécticas que explica, ¿no? Dialéctica de clase, de estados, nación y de imperios. Y eso explica toda la historia del ser humano. Como materialismo filosófico, obviamente aunque elimine el espiritualismo o la vertiente religiosa, sirve muy bien para explicar el mundo actual. Es la lucha constante entre esos imperios, estados, nación o clases. Y eso hablamos de plataformas continentales, ¿no? La anglosajona, la china, la hispana, en fin, todo esto, ¿no? A través de civilizaciones. Y obviamente dentro de esa plataforma anglosajona está Estados Unidos, están los que se llaman los Five Eyes International, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que conforman ese grupúsculo, lo que se considera como Occidente, ¿no? Los aliados. Y Musk obviamente recibe esa financiación para promover en parte los coches eléctricos, Tesla, y algo muy interesante, que es donde está metido, que es el transhumanismo, ¿no? Que es, El transhumanismo va a llegar. el transhumanismo va a llegar, Gonzalo. La empresa que tiene, Neuralink, ha conseguido un éxito, entre otras cosas, y es que un mono pueda jugar al famoso juego del ping-pong, este clásico, ¿no? Con su cabeza, con su mente. ¿Y qué ganamos con eso? Ahora con un mono no absolutamente nada, pero la idea es... ¿O qué perdemos con eso? O sea, la ciencia que subyace a eso es... O sea, las conexiones neuronales, ¿no? Se conectan a través de un proceso químico que genera un impulso electromagnético. Ese impulso, si se consigue leer de manera en unos y ceros, que es el lenguaje digital, vas a poder saber qué proceso está pasando en el cerebro. La neurociencia, la neuropsicología, todo esto lleva a conocer el cerebro más profundamente. Si conseguimos traducir los impulsos electromagnéticos de la sinapsis neuronal, consigues saber de alguna manera qué está pensando la persona. O al menos, ¿Adivinar el pensamiento? no, leer el pensamiento. Leer el pensamiento directamente. Leer el pensamiento o al menos, en Pero parte, nos vamos, también emociones. ¿nos vamos a llevar cada susto? Bueno, hay una película, no me acuerdo cuál era, que sabía leer la mente y sabía, por ejemplo, lo que estaba pensando, sabía apostar. Bueno, obviamente esto es una película, ¿no? Pero... Bueno, las películas muchas veces adelantan lo que es el futuro. Completamente. Ahí está Hollywood, ¿no? La factoría de ideas del imperio estadounidense, ¿no? Entre otras cosas nos hicieron creer que los cowboys eran invención suya y son nuestros, ¿no? Son los vaqueros de México, ¿no? Nuevo México, ¿no? Pero esto es muy importante entender porque es a lo que vamos, ¿no? Y esto no es una idea de conspiranoicas ni nada, esto ya se está implantando, ya se está estudiando. Hay dos procesos, o digamos, el año que tienen es 2045, en principio dicen, que es donde se podrá sacar de alguna manera la esencia, el alma de la persona o el cerebro, conectarlo a una máquina y por lo tanto nosotros pasarnos a esa máquina, ¿no? El fin de la muerte, ¿no? La muerte de la muerte, que lo llaman. Eso, claro, tiene unas ventajas. En fin, en todo esto la tecnología tiene unas ventajas que son innegables. El coche eléctrico tendrá sus ventajas, aunque no tanto como nos pintan, pero sobre todo los implantes neuronales, ¿no? La ciencia a la que estamos yendo, por ejemplo, los procesos quirúrgicos, toda la inteligencia artificial, el poder tener un autodiagnóstico, las vacunas con nanotecnología, que vayan en concreto a las células necesarias o al órgano dañado. Eso es innegable que va a hacer un avance brutal, ¿no? Operar, por ejemplo, que el médico pueda operar desde casa a través de la robótica, de la inteligencia artificial, habrá que mejorar la latencia, en fin, una serie de cosas que se están trabajando en ello, pero eso conlleva otro problema. Y así como podemos hackear un ordenador, podremos hackear la mente de un ser humano. Sin un dispositivo en nuestra cabeza, además de esto está ya, los espectadores que lo busquen, ¿no? Neuralink, enlace neuronal. Te hace una pequeña perforación en un lóbulo, te lo implantan
y a través de ahí en principio tú puedas conectarte a tu entorno, ¿no? Que llaman el Internet de las cosas, que se calcula que para 2050 habrá miles de millones de dispositivos conectados a Internet. De ahí que otra cosa, por ejemplo, nos vengan con el 5G, luego 6G, 7G, es la ampliación del ancho de banda para que esa latencia sea menor, ¿no? Haya menos tiempo entre el impulso enviado y el impulso recibido. Entonces, claro, si nos conectamos a esas máquinas, dicen, ¿no? Oye, vas a comprar una Coca-Cola, te tienes un chip o tienes el chip aquí o chip entre los dos dedos, lo pasas, ¿no? O dices a la máquina, dame una Coca-Cola, y lo vas a tener. Eso es muy interesante, ¿no? Nos va a ahorrar tiempo. Te vas a montar en el coche y vas a decir a Bilbao, a Barcelona, ¿no? Incluso los coches autónomos, que ya estamos también con ello. Pero claro, si tú te conectas... ¿Y mata a este tío? Eso es algo interesante, que también se plantea la posibilidad, y esto lo plantea muy interesante también el coronel Baños en su libro El dominio mental. Dice, claro, si nos podemos meter en la mente de otra persona, ¿qué no dice que tú no puedas meter ideas en la cabeza de esa persona? O impulsos, o que incluso que esa persona haga algo en contra de su voluntad. Esto, por eso la importancia de entender que el avance tecnológico va siempre muy por delante del avance en las legislaciones éticas morales, ¿no? Vamos muy por detrás en ese aspecto. Ahora estamos con la obsesión de la hormonación de menores, ¿no? Que la tecnología nos permite hacerlo no implica que nosotros debamos hacerlo. Y eso va a implicar una serie de dudas que yo creo que habrá que hacer muchos debates el día de mañana. ¿A dónde estamos yendo, no? Mi amigo, el doctor peruano Miklos Lukács, peruano-húngaro, dice que vamos a pasar, en vez de conservadores, progresistas, liberales, vamos a añadir el prefijo bio, ¿no? Bioprogresistas, bioconservadores, bioliberales, ¿no? Porque claro, vamos a llegar a una capacidad, o en principio eso es lo que pregonan los mesías del transhumanismo, vamos a llegar a una capacidad en la que mejoremos nuestras capacidades, que no realmente no vamos a mejorar nuestro ser, porque nuestro ser está limitado por el código genético, que también lo van a cambiar, eso es un hecho, pero vamos a modificar nuestra capacidad física, ¿no? Ya hay estudios, al menos en temas militares, de implantes en córneas de armas, por ejemplo, a distancia, o incluso de que soldados tengan la capacidad de ver, no tener gafas nocturnas, sino que ya estén implantado ese chip en la córnea, ¿no? También armas, por ejemplo, manejadas a distancia, incluso manejadas con la mente. El futuro diseñado, entre otras cosas, por DARPA, que es la agencia de una de las agencias de desarrollo tecnológico militar más importantes de Estados Unidos, va muy enfocado a la guerra robótica. Ya lo estamos viendo en China, el aumento, o lo estamos viendo incluso en Ucrania, ¿no? Estamos probando ya los drones manejados a distancia, donde ya cada vez las personas pintamos menos en la guerra. Es un futuro tipo Terminator, por hablar pronto y mal, pero que es un futuro que está a la esquina, y estamos hablando de menos de 50, 60 años. ¿Y esto es el gran reinicio? ¿O el gran reinicio es otra cosa todavía más inquietante de esta que nos has contado? ¿Esto es el nuevo orden mundial? ¿O el nuevo orden mundial es todavía más sombrío? Es una rama que permite a los que dominan tener el control total, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Nosotros cada vez somos menos independientes como seres humanos, más dependientes de la tecnología, más dependientes de las cadenas de suministro. Vuelvo a lo mismo de si nos enchufamos a la máquina, alguien estará controlando la máquina, ¿no? Hasta el punto en que la máquina se controla a sí misma, que es un poco de los miedos que hay con la inteligencia artificial. Dicen que para 2065 la inteligencia artificial tendrá conciencia de sí misma y que ahí, por lo tanto, iremos un poco a la película de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? La pregunta es si tendremos un botón rojo para apagarlo. Pero eso, repito, es una vertiente, ¿no? Es la tecnología. Lo que plantean con el gran inicio es una falacia lógica. Todos son falacias lógicas, igual que el cambio climático. Pero dicen, por ejemplo, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, dice, hasta ahora hemos vivido lo que llaman la dictadura del PIB, que tiene narices que el Foro Económico Mundial diga, o sea, la gente más rica del mundo, que ha ganado su riqueza precisamente por el modelo económico actual, que es el liberalismo económico, ahora diga no, este modelo ya no vale porque vamos a destrozar el planeta, ¿no? Con esta obsesión por el consumir. Y tiene una similitud muy parecida a la que en su momento hizo el Reino Unido con la Revolución Industrial.
había una especie de proteccionismo. El Reino Unido, con la Revolución Industrial, consigue un desarrollo inigualable en ese momento, con ninguna potencia, y a partir de ahí, sospechosamente, qué casualidad, John Locke y amigos, ¿no? Adam Smith y compañía, promueven las ideas del liberalismo económico. Entonces, se abren los mercados, pero quien reina es Reino Unido, porque es la que tiene capacidad de producir como ningún otro país en el mundo y por lo tanto es capaz de meterte en tus países sus productos aunque tú no quieras. Recordemos, por ejemplo, también la guerra del opio. Y esto es el famoso cuento de la escalera, ¿no? El que sube la escalera el primero después da una patada para que nadie suba. Lo hizo el Reino Unido, por eso fue imperio colonial, y ahora estamos viendo que esta gente va a hacer exactamente lo mismo. Dicen, hasta ahora hemos llegado hasta aquí, todo muy bien, ha tenido sus fallos, ahora vamos a un mundo perfecto, ¿no? Al mundo feliz. Ahora vamos a ir a ese mundo verde, a ese mundo eléctrico, con cero emisiones, que es absurdo, en donde vamos a controlar todos los sistemas de producción, porque esta gente ya controla todos los sistemas de producción, porque la economía está globalizada, ¿no? Eso por un lado, control de la producción, control de los sistemas, control de las cadenas de suministro. Y aquí una parte del Foro Económico Mundial está planteando que es la posibilidad de qué pasaría si se hundieran las cadenas de suministro. Ya hubo estudios este verano en el que, claro, si todo está digitalizado, con que haya un solo fallo, nos vamos a la M, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Problemas de abastecimiento de alimentación básica, problemas de abastecimiento de cosas elementales para sobrevivir, ¿no? De ahí que hablaban del acopio de agua, de papel higiénico. Es un apocalipsis zombie. Tecnológico, más que zombie tecnológico. Y claro, con el desarrollo tecnológico, con el control de los sistemas de producción, con el control de las cadenas de suministro, vamos a la pregunta y ellos también hablan de ello, de que sobran humanos, ¿no? La población, el planeta está sobrepoblado, que son las teorías neomalthusianas, ¿no? En las que, según ellos, habría que reducir la población en prácticamente la mitad. Lo que no dicen es cómo. Y, por supuesto, ellos no se meten en la ecuación, porque esto es lo interesante, ¿no? Pero es que, claro, ahí tendemos también, cuando nos promueven ahora, ya están haciendo las pruebas, todos son pruebas siempre, lo del salario mínimo, no salario mínimo universal, sino el salario universal. Según estudios de Oxford, dicen que prácticamente de aquí a 2050 el 50% de los empleos actuales no tendrán sentido por la tecnología. Y un 20% más o menos, ¿no? Los transportistas van a desaparecer, los médicos, seguramente los cirujanos van a desaparecer, no así tanto las enfermeras, es decir, el contacto humano va a seguir siendo importante. Es decir, todo aquello que pueda suprimirse como ser humano va a ser suplantado por la máquina. Y ya están probando, por ejemplo, con los repartidores. Es decir, que la gente que se gana la vida en bici o en moto repartiéndote comida a domicilio también se va a quedar sin empleo. Esto es un ejemplo muy básico, pero que los espectadores empiecen a pensar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hombre, los conductores de carruaje también se quedaron sin empleo. Sí, pero el proceso es que la evolución tecnológica en su momento era mucho más lenta de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Habrá mucha gente, hablamos de inmigrantes sin preparación, hablamos de población autóctona o nacional sin preparación o sin acceso a esos niveles educativos superiores, que no va a tener trabajo. De ahí que estén planteando darte ese soma, ¿no? Primero el soma económico y luego el soma como droga, pues de ahí que quieren legalizar las drogas. Es decir, sé que esto, parece que estoy otra vez con el gorrito, ¿no? Me pongo en modo gorrito, pero así como, o sea, yo hablo de dos periodismos, ¿no? Consecuencias y causas. Las consecuencias generalmente no me importan lo que diga un político, no me importa lo que suceda hoy ni lo que suceda mañana. Intento ver más allá para ir a las causas. Y cuando toda esta gente que dice que por tu bien te están vendiendo lo que te están vendiendo, si el río suena, agua lleva. Y hacer ese ejercicio intelectual de imaginar qué es lo que hay detrás y cuáles son las intenciones, al principio vas a fallar. Pero, y no es por ponerme la medalla, la chapa que llevo dando años, en muchas cosas he acertado, no solo yo, mucha más gente. Pero todos aquellos que decían, no, estás loco con la inmigración, si vienen a pagar las pensiones no va a haber problemas de seguridad ni de sanidad, todo va a estar estupendo. Taca. Con la pandemia, lo mismo, ¿no? Era fácil prever
la vacunación masiva, era fácil prever el pasaporte COVID, la limitación de libertades. Lo dijimos al principio de la pandemia, unos cuantos locos, se nos censuraron por ello y al final estamos viendo que teníamos la razón, ¿no? Con esto no digo que la gente nos tenga que escuchar. Esto la gente lo puede aprender por sí mismo muy fácil. Simplemente hace falta leer entre líneas, como te decía al principio. ¿Y es verdad que dentro de unos años no poseeremos nada, pero seremos felices? ¿O solamente es verdad que no poseeremos nada? Seremos felices por el soma, repito. Y porque esto es como la fábula de la rana hirviendo lentamente en agua, ¿no? Ya han aprendido las élites que cuando van demasiado de frente, la gente se levanta. Hablamos de las guerras civiles, hablamos de, por ejemplo, la guerra cristera en México, hablamos de la guerra civil española, hablamos de una serie de levantamientos populares que obviamente tenían cierto sentido, ¿no? Pero ahora estamos en una fase de nihilismo absoluto, nihilismo moral, nihilismo ideológico. La gente no cree en nada, la gente no da su vida por nada, la gente tiene pereza por todo. Y eso es el principio del fin como digamos, pueblo en el sentido revolucionario. Cuando dicen que no tendremos nada, hay dos opciones, bueno, o quizás sean compatibles. Una en la que estamos yendo a eso que llaman el capitalismo, el sharing capitalism, ¿no? El compartir todo, el no tener nada, el coger las motos y dejarlas, el tener un coche y dejarlo, que tiene su punto positivo, pero no vas a poseer nada. Y el otro es el de que no vas a tener nada porque no vas a tener la capacidad de tener nada. Y estamos también viendo que estamos también en esa fase, ¿no? Inflación, y los jóvenes incapaces de tener un salario digno para comprarse una casa, los jóvenes sin futuro, sin trabajos estables. No hace falta estar muy loco ni ser muy conspiranoico o ser muy negativo para ver que la realidad es realmente preocupante. Fuera de los mensajes políticos, de catastrofistas, tampoco quiero ser catastrofista, pero que la gente se dé cuenta de que todo poco a poco se va construyendo esa pirámide, ¿no? Así como cuando tienes un montón de piezas y parece que en principio no encajan y las vas construyendo, después tienes una figura, o bien esos famosos puntos de pequeño que te decían, sigue el punto 1, 2, 3, que en principio no sabes lo que estás haciendo, pero que después te aparece una figura. Sí que me gusta invitar a la gente a que haga ese ejercicio, ¿no? A que una ley que parecía en principio inocua, después tiene sus consecuencias. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con todo el tema de la ideología de género, de la distorsión de la biología, de la hormonación de menores, de pensar que no existe, que la biología no existe, que podemos elegir lo que queremos ser, esa es una fase de asimilación del futuro transhumanismo. ¿Por qué? Porque cuando la biología no me determina, yo me podré poner un brazo de hierro para tener una fuerza X. Me podré poner un exoesqueleto porque nada me limita, ¿no? Entonces es poco a poco ir cambiando la aceptación de las cosas. Y eso es lo que me preocupa, que quizá hoy en día, anestesiados con tanta sobreinformación, con tanto entretenimiento, no somos capaces de ver el bosque. Javier Villamor sigue uniendo los puntos y a ver si terminas de ver el bosque. Muchas gracias. Creo que nunca acabaremos de verlo, pero al menos eso nos divertiremos. Muchas gracias a ti, Gonzalo.